Buenos días con todos. Muchas gracias a la SPOL y al Banco Central por la oportunidad de presentar mi trabajo de investigación, que básicamente propone que la crisis financiera y la dolarización de enero de 2000 es consecuencia de un largo proceso de agotamiento del ajuste neoliberal iniciado en 1982. Este es un esquema de la crisis bancaria que se precipitó en el último quinquenio del siglo XX, que acabamos de pasar. La crisis comenzó con la piramidación del Banco Continental en 1995 y terminó con la dolarización el 9 de enero de 2000. Lo que ocurrió en ese trayecto fue un conjunto, como nunca antes visto en la historia nacional, de tragedias y de atracos perpetrados entre ciertos grupos de empresarios y el gobierno de turno en esa época. Al final, el sucre valía 20,000. El dólar valía 20,000 sucres, el PIB se redujo en 7,3% en ese año, las pérdidas bancarias equivalieron al 9,1% del PIB y hubo una fuga de capitales de 2,000 millones de dólares y la deuda externa llegó a representar 97% del PIB nuevamente. Al principio de la década, en 1990, representaba el 100%. Existe en esto una cierta ciclicidad de la década. Lo que les quiero presentar es tratar de explicar cómo es que llegamos a esta quiebra financiera y a la dolarización, desagregando algunos conceptos. Primero tenemos una coyuntura macroeconómica que marca crisis interna y crisis internacional. Unos ajustes que, a diferencia de lo que propone el economista Vicuña, son de varios tipos. En un primer momento, en la década perdida, tenemos un ajuste macroeconómico y en la década de los 90 tenemos los ajustes de segunda generación, ajustes estructurales que se conceptualizan dentro de lo que se llamó la modernización del Estado. Dentro de esta modernización hay que destacar, como ya lo mencionó el economista izquierdo, Vicuña, que tenemos un fracaso de privatizaciones. A diferencia de lo que ocurrió en otros países, por ejemplo en Perú, en donde la privatización significó ingresos para el fisco de cerca de $680 por habitante, en el Ecuador no llegaron a 8. Luego, habría que especificar también que hubo una crisis de la democracia inaugurada en 1979, que comienza con el juicio contra el vicepresidente Dajic. Tenemos luego el fracaso de la convertibilidad y finalmente el agotamiento del ajuste que deviene en la dolarización. El fin del sucre, que está provocado por el salvataje bancario, por la creación de la AGD, y por el feriado bancario de marzo del 99. Presentamos finalmente algunas conclusiones. Esto se enmarca en el consenso de Washington. Como dijo el economista Vicuña, ese decálogo determinó cómo se hacía el ajuste de segunda generación. Primero, los indicadores económicos seleccionados entre 1995 y 1999. No me voy a extender en esto mucho, simplemente destacar que en 1999 tuvimos un descenso del PIB de 7,3%, el petróleo llegó a su punto más bajo, en 25 años valía $9,2 el barril, la inflación terminó en 60,7% represada, mientras que el tipo de cambio tuvo una variación de 175% anual en esa época. La trayectoria del precio del barril de petróleo en 1998, insisto, su punto más bajo. En 1995 tuvimos
Por suerte, el último conflicto bélico con el Perú que desquició la disciplina fiscal del gobierno de Sixto Durán Ballén, dos crisis internacionales, la crisis asiática, la crisis rusa, entre 1997 y 1998, un muy negativo, muy dañino fenómeno del Niño. Vino la misión del Fondo Monetario, como debía venir siempre, en septiembre del 98 y se fue en abril del 99 porque no había con quién hablar. Y finalmente terminamos en febrero del 99 con el último rezago que teníamos del ajuste estructural y ajuste macroeconómico, cuando el Banco Central aflojó las bandas cambiarias que estaban vigentes desde 1994. En términos macroeconómicos era una circunstancia crítica. Veamos cómo se enfrentó este ajuste, esta modernización y las privatizaciones. Primero, es necesario considerar que hubo en realidad un cambio de época, desde los modelos de absorción cepalinos hacia los modelos del enfoque monetario de la balanza de pagos, que consideraban que cualquier problema externo o desbalance externo era ocasionado por el desbalance fiscal interno. Y esto tenía asidero en el hecho de que con la capacidad de emitir dinero, si es que una persona, si es que un país se sobregastaba en el año, en el presupuesto fiscal, podía emitir dinero, lo que le causaba al mismo tiempo problemas en la balanza de pagos. Cambiamos el modelo económico, la percepción de la economía, y esto nos permitió hacer estos ajustes macroeconómicos, el primero de los cuales ocurrió en 1982 con la devaluación de 23% del sucre, luego de 25 años en que se mantuvo con 25 sucres por dólar. Luego tenemos entre el 84 y el 82 un segundo paquetazo, se los llamaba, en el gobierno de Pan, Techo y Empleo. Insisto, esto terminó el año 86 porque el año 87 tuvimos un desastre natural que debía obligar supuestamente a un gobierno ortodoxo y neoliberal, como se decía, a contraer la oferta monetaria, y se hizo lo contrario. Se desquició la economía y fue necesario en el siguiente gobierno aplicar el Plan de Emergencia Económico Nacional, que se llamó, con el proceso de mini devaluaciones que duró hasta 1992. En septiembre del 92, con el gobierno del presidente Durán Ballén, se dio el último ajuste económico del siglo, el overshooting cambiario de septiembre del 92, en donde se combatieron las expectativas de devaluación con un sobredisparamiento del tipo de cambio. El último ajuste del siglo hubiera sido la convertibilidad, el plan de convertibilidad de 1996-97, que nunca se efectuó por circunstancias históricas que conocemos en el gobierno del presidente Abdalá Bucaram. Por si acaso, esta lámina se la presté al economista Vicuña, ¿no? Y esta es la cita de la fuente. Lo que quiero resaltar de esta lámina, que el economista Vicuña ya nos explicó suficientemente, es esto, el tipo de cambio. ¿Qué es lo que el canon neoliberal exige? El tipo de cambio debe estar determinado por las fuerzas del mercado y competitivo para alentar la expansión de las exportaciones. O sea, todo lo contrario de lo que es la dolarización. Lo que quiero significar con esto es que precisamente ustedes en su mayoría son personas muy jóvenes que estaban niños, tal vez algunos ni nacían cuando esto ocurrió, pero la dolarización es precisamente, en mi opinión, la quiebra o el fracaso de la reforma neoliberal aplicada en el Ecuador. Es decir, lo que necesitamos, o según el canon neoliberal, necesitamos un tipo de cambio competitivo. Y cuando no se tiene la posibilidad de emitir dinero, esa es una variable que no está bajo el control del país que ya no emite. Y esa es una de las consecuencias de eso, es que se tiene que recurrir
a recursos, perdón la redundancia, del siglo XIX, como son las salvaguardias, para tratar de contraer la demanda interna. Bueno, luego del Consenso de Washington tenemos una segunda generación de reformas, son las reformas estructurales. Y esto lo inicia el presidente Borja con la ley de Petroecuador, tratando de hacer de esa empresa una empresa competitiva en el plano internacional. Por supuesto que esta ley de Petroecuador luego fue revertida durante el gobierno de Durán Ballén, que tenía otra visión mucho más agresiva del cambio estructural y hizo una contrarreforma que evitó que Petroecuador pudiera invertir sus recursos, y esos recursos iban al Ministerio de Finanzas, y era el Ministerio de Finanzas el que le autorizaba la posibilidad de invertir a Petroecuador, tratando de deteriorar la trayectoria de largo plazo de la empresa más grande del país. La segunda reforma fue la reforma tributaria, en donde la tasa marginal de impuesto a la renta se redujo del 50% al 25% y apareció el IVA, impuesto indirecto, que es la base tributaria en la actualidad, todavía en la actualidad. La siguiente reforma, la desgravación arancelaria, que dio el inicio a la apertura de la economía luego de décadas de proteccionismo de tipo cepalino. Flexibilización laboral y ley de régimen monetario y Banco del Estado, que le retrotraía al Banco Central a su esencia primigenia de organismo de emisión. Es necesario destacar que esta ley de régimen monetario fue enviada al legislativo en los últimos días del gobierno de Borja, de tal manera que ese legislativo no pudo conocer esa ley, y esa ley entró por disposición de la ley. No hubo discusión en el Congreso. La primera reforma que hizo Durán Ballén fue la ley de presupuestos, continuando la reforma tributaria. Quiero destacar en esto, a pesar del cambio de presidente de turno, hay una continuidad clara que está tal vez determinada, tal vez no ha sido suficientemente estudiado por las cartas de intención del Fondo Monetario. Esa continuidad marca que hay que seguir acelerando la ley de presupuestos de tal manera que se dé cobertura a todos los organismos del Estado, sean estos centrales o seccionales. Ley de mercado de valores, hay aquí me olvido de una ley transversal que era la famosa ley de modernización del Estado, y finalmente la joya de la corona, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, una ley que propone la libertad financiera y la autorregulación sin un suficiente contrapeso en la superintendencia bancaria. Bucarán fueron 7 meses de un gobierno bastante peculiar que trató de implantar la convertibilidad, o decía que trataba de hacerlo. Tengo mis serias dudas de que efectivamente haya sido así, sobre todo teniendo en cuenta que para entonces ya había, por ejemplo, y todos los economistas sabíamos la famosa crítica de Lucas, que decía que la cosa hay que hacerlo de otra manera. Durante el gobierno de Alarcón se propuso el servicio de rentas internas. Insisto, una progresiva modernización del sistema financiero. El COMEXI y la Corpey, un retroceso que podría ser estudiado en términos de economía institucional de forma un poco más compleja, y finalmente entre 98 y 99 la reforma constitucional realizada en Montecristi. Un capítulo entero de esta constitución, llamada por algunos neoliberal, un capítulo entero está dedicada a la reprimarización de la economía nacional, es decir, a determinar que sea el sector primario exportador el fundamental y el que tenía los principales incentivos del sector público. Esta es la segunda generación de reformas. Dentro de esto habría que considerar en forma muy específica qué pasó con la privatización en el Ecuador, que es, insisto, otra de las demostraciones del fracaso de la reforma neoliberal, o si ustedes quieren, de la peculiar forma en que los grupos de presión del país asimilaron la
doctrina neoliberal. Tenemos 72 empresas estatales, teníamos estatales, 42 empresas mixtas con mayoría del Estado, 53 empresas mixtas con minoría del Estado, más casi 30 empresas de la Dirección de Industrias del Ejército. En total, como 200 empresas que podían ser privatizadas. Sin embargo, entre 1993 y 1995 se privatizaron apenas 169 millones de dólares. ¿Sí? Y si ustedes ven al interior, ¿qué es lo que se privatizó? Cementeras, bolsas de valores, un monopolio de químico que era Fertiza, que pasó al grupo Wong, el Parque Industrial de Cuenca, Astra, que fue adquirida por el grupo Isaías, el Hotel Colón, Ecuatoriana de Aviación, que fue lo que despertó la suspicacia de los grupos de presión sobre la privatización, y de nuevo una cementera. Básicamente monopolios. O sea, al contrario de lo que decía el criterio unánime de la época, las privatizaciones fueron en realidad, no promovieron el desarrollo de nuevos mercados en el país, sino que acentuaron un mercado altamente monopolizado. Y todo esto con una cortina de crisis democrática, de esa democracia que se inauguró en 1979. El inicio de la crisis política la marca el juicio al vicepresidente Dajic. Desde esta época comienza a marcarse en la política lo que para unos era el capitalismo salvaje de Dajic y para otros el capitalismo con rostro humano de Nebot, o el PUR y el partido del presidente Durán Ballén contra el Partido Social Cristiano. O otros hablaban de una lucha entre patricios y turcos. Quienes, si se fijan en el círculo, Partido Social Cristiano, Democracia Popular y PRE hicieron mayoría en 1996, 97 y 98. Si queremos encontrar alguna responsabilidad de lo que ocurrió con el sistema financiero y con la dolarización, con la moneda nacional, tendríamos que seguir investigando quiénes fueron los que estaban a cargo del poder público en esta época. Uno de los puntos que no se ha explorado bien es por qué fracasó la convertibilidad. Y en esa época se propuso que para el 1 de julio, esto se propuso el 2 de diciembre del 96, se propuso que el 1 de julio del 97, cuando el dólar valiera 4.000 sucres, iba a cambiar a un nuevo sucre que valiera $0.25. O sea, contra toda lógica macroeconómica, se adelantó la medida 6 meses antes, de tal manera que las expectativas de los agentes se acomodaron perfectamente y para diciembre del 96 incluso llegaron a firmar un comunicado conjunto los sindicalistas con los empresarios para decir que no querían dolarización. Un mes y medio más tarde estaba caído Bucaram. Lo que hubiera propuesto la convertibilidad es primero desvincular la política monetaria y la política fiscal, o sea, más de enfoque monetario de la balanza de pagos. Segundo, anular capacidad de prestamista de última instancia del Banco Central. Ojo, si esto sucedía, se destapaba un problema que estaba iniciándose desde el año 95, que era la quiebra bancaria. ¿Sí? Entonces, haciendo historia contrafactual, habría que ver qué hubiera pasado si es que la convertibilidad iba en lugar de no ir. Flexibilizar el régimen laboral y acelerar las privatizaciones. O sea, la convertibilidad era en realidad, así como un disciplinamiento para el sector fiscal, era un avance supremo hacia el nuevo régimen de acumulación. Pero como digo, para entonces, tras 4 paquetazos económicos, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, el ajuste macroeconómico parecía agotado. Y para el año 96 cerramos con menos 3,1% de déficit fiscal, el 97 con menos 2,6%,
la última vez que hubo algo de política monetaria, y en 1998 ya teníamos 6% de déficit fiscal. Y llegamos al fin del Sucre. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero, tenemos una emisión monetaria que la tasa anual que pasa desde septiembre del 98, que estaba en 30%, se dispara a más de 140%. ¿Para qué ocurría esto? Porque se crea en diciembre del 98 se crea una agencia de garantía de depósitos. Uno de los baluartes supuestamente para la estabilidad financiera del país en 1998 fue la Constitución, que le declaraba al Banco Central autónomo e independiente y que le daba la opción fundamental de preservar el valor del dinero ecuatoriano. Pero había una disposición, la 42ª transitoria, que le permitía al mismo tiempo hacer préstamos de emisión hasta agosto del 2000. Vean ustedes, este es agosto del 98, cuando entra en vigencia la Constitución, cómo se dispara otros activos netos no clasificados, que es lo que le dio plata a la AGD. La tragedia siguió adelante en diciembre del 98, cuando se crea la AGD y se crea este impuesto a la circulación de capitales y se anula el impuesto a la renta. Esto provocó que en el sistema bancario, en esa época, la liquidez baje entre diciembre y marzo del 99, diciembre del 98 y marzo del 99, en 40%. O sea, cuando más plata necesitaban los bancos en sus arcas, el sistema político ecuatoriano, quienes mandaban en el Ecuador entonces, propusieron una ley que le quitaron liquidez al sistema, y llegamos al siguiente punto, que fue el feriado bancario. Esto produjo evidentemente un cambio de los portafolios de los agentes de sucres a dólares. Y el crédito pasó en 1995 del 19,9% de todo el crédito en dólares al 66,5% en dólares en el 99. Y el ahorro, que era en el 95 de 18,5% de todo el ahorro, a más de 56%. O sea, estábamos dolarizados. Como les había dicho, en febrero del 99, el Banco Central finalmente libera el tipo de cambio y la inflación, que debía dispararse, no se dispara porque hay un feriado. Y el feriado nos provoca otra consecuencia en dinero, deja de ser un medio liberatorio, y en esa época, con créditos certificados de depósito de la AGD, se podía comprar carros, casas y cualquier otro medio liberatorio, otro bien, como si fuese un medio liberatorio como la moneda. Y llegamos a la crisis. Bueno, algunas conclusiones. ¿Qué es lo que pasó con el sistema bancario? El sistema bancario llegó a un máximo de 44 bancos en 1996-97. Luego de la crisis teníamos 24 bancos, o sea, habían quebrado 20 bancos. Prácticamente el sistema financiero, el sistema bancario guayaquileño había colapsado. Teníamos apenas Guayaquil con 9,1% de patrimonio, mientras que Pichincha tenía 28,3%. Lo significativo de esta lámina es ver cuán heterogéneo se hizo el sistema bancario, porque entre los demás bancos, que son Solidario, Cofiec, Rumiñahui, Amazonas, Machala, Centromundo, ING Bank, Unibanco, Loja, GNB, Litoral, Territorial, Comercial de Manaví y Sudamericano, no tenían ni el 21% del patrimonio. O sea, había 2 o 3 gigantes que comandaban el sistema financiero. La dolarización de la economía ecuatoriana no fue un proceso concertado y planificado para los economistas, lo que llamamos una zona monetaria óptima en la teoría de Mundell. Fue el resultado de varios procesos históricos de largo plazo. El primero, el agotamiento del ajuste iniciado en 1982. En 1982, con la devaluación monetaria y esa cada vez más acelerada devaluación monetaria, comienza la gente a perder fe en su propio dinero. Luego, agotamiento del modelo de democracia inaugurado en 1979.
Ese tácito pacto colusorio que ha estado entre algunos banqueros y el gobierno de Maguad tuvo muchísimo que ver en este proceso, sobre todo luego del año 98. Y en términos macroeconómicos, el modelo de ajuste, tipo de cambio, tasa de interés, inflación que se instauró en septiembre de 1982, más liberalización financiera de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, produjo una economía especulativa. O sea, la gente dejó de invertir su dinero en ramas de la producción donde se producían bienes y servicios para apostarle al tipo de cambio o a la tasa de interés en el sistema bancario. Tal vez ustedes recuerdan que hubo un banco guayaquileño, el Banco del Progreso, que tuvo un boom de depósitos extraordinario por la cantidad de tasa de interés, por el nivel de la tasa de interés que ofrecía a sus depositantes. Las funciones del Sucre, entonces. La capacidad de almacenar valor se redujo significativamente en la segunda mitad de la década de los 90. Luego, la capacidad liberatoria, como les había dicho, prácticamente colapsó con la AGD y sus certificados de depósito. Finalmente, el 9 de enero de 2000 apenas restaba algo de su función como unidad de cuenta. De las 3 funciones del dinero, apenas en enero le quedaba una. Me parece, sin embargo, que esto no es suficiente para explicar por qué en esta crisis financiera terminamos en dolarización. Una década antes teníamos una deuda externa más grande, por ejemplo, y a nadie se le ocurrió soltar la capacidad de emisión monetaria. Existen otros factores que merecen mayor exploración. El primero, la fisura de la hegemonía política agroexportadora producida a raíz de 1994. Y hay 2 factores que están más en el azar de la historia y que no están en un modelo económico. El primero de ellos es la muerte de Luis Noboa Naranjo en junio de 1994. Esto le resta hegemonía al Partido Social Cristiano, ¿sí?, que era el brazo ejecutor del grupo exportador de banano. Y en 1998 muere otro personaje de gran capacidad de convocatoria en Guayaquil, que es el hasta entonces presidente del Banco del Pacífico, Laniado de Wind. Con la muerte de estos 2 personajes, que son los que le daban mucha presencia al grupo agroexportador, comienza a ganar terreno, en cambio, otro grupo que es el de importadores. El fracaso de la convertibilidad es otro tema, y a este tema ligado la composición de los portafolios de los agentes económicos. Esto habría que explorar más, cuánto realmente estábamos debiendo en dólares y cuánto teníamos en dólares, y para esto sería interesante ver cuál es el nivel de endeudamiento del sector privado en 1999. Ese nivel oscila entre el 15 y el 20% de toda la deuda externa. Eso significa que a ese grupo poderoso de agentes económicos no les interesaba seguir devaluando la moneda. Era más conveniente evitar el riesgo cambiario. Y finalmente, la verdadera consistencia intelectual del presidente Maguad. O sea, habría que ver efectivamente si él tomaba las decisiones al final del día. Eso. Muchas gracias.